Buenos días. En el acta de la sesión de la última Junta de Portavoces consta que yo le pregunté a la señora presidenta de la Asamblea si podía comunicarnos la fecha de la celebración de la moción de censura. Y la respuesta de la presidenta fue que se sabría en el momento oportuno. Así que al acabar la sesión de hoy he preguntado, a la vista del acta de la sesión anterior, si se consideraba que este era el momento oportuno para saberse la fecha de la moción de censura. Y la señora presidenta me ha dicho que ella ya dirá cuándo es el momento oportuno, que este no es aún el momento oportuno, que quedan 14 días. Pero que se sepa que nosotros insistimos en la conveniencia, pero respetamos desde luego la competencia de la presidenta para establecer la fecha y la conveniencia de conocer la fecha para poder hacer los trabajos parlamentarios con adecuada serenidad. La sesión plenaria del día 26 comienza por nuestra parte. La pregunta que yo voy a hacer a la presidenta es las razones que llevaron al Gobierno a poner en marcha un dispositivo de seguridad excepcional para ella en el pleno del día 19, que dificultó el trabajo de los medios de comunicación acreditados en la Asamblea. También preguntara el señor Freire sobre la valoración de la política desarrollada en la Comunidad de Madrid en relación a la formación médica especializada MIR. Señor González, medidas previstas ante los hechos recientemente denunciados en el Centro de Educación Especial Ramón y Cajal del municipio de Getafe. La señora Delgado, el Consejo de Gobierno, ¿qué medidas está tomando el Gobierno ante la actual situación del centro de primera acogida de Hortaleza? Y el señor Biondi, sobre medidas que desarrolla para frenar la subida de precios de alquiler de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Estas son nuestras preguntas, consideramos que son asuntos de importancia. Hay una comparecencia que hemos solicitado del consejero de Políticas Sociales para informar sobre la situación de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid y dos PNLs. Una al señor Gómez Montoya, que instará al Consejo de Gobierno para elaborar en el plazo de 3 meses un estudio que determine la situación actual de las obras del tren de Móstoles-Navalcarnero, o sea, el plazo de tiempo, el presupuesto, etcétera. Y la constitución de la comisión entre la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Navalcarnero para seguir ese acuerdo. Y, por otra parte, hay otra PNL que presentamos sobre la detección y tratamiento en menores con dislexia. Con respecto a la pregunta que yo hago a la presidenta, solo quiero decir que la última razón de esta pregunta está también en la consideración que merecen las personas y los espacios institucionales. Y, por lo demás, pues a su disposición. Sí. Buenos días, señor Gabilondo. Después de esa contestación de la presidenta, ¿qué les queda por hacer? Nada más esperar a que finalmente se ponga una moción de censura. Se ponga la fecha, vamos. Sí, nosotros queremos ser como debemos, además respetuosos con las competencias de cada quien, ¿no? A quien le corresponde, que es la presidenta. Yo en algún momento he dicho dos cosas al respecto. Una, que a mí me parece que estaría bien consultar a los firmantes, ¿no? O al menos al grupo que ha propuesto la moción, que es el Grupo Socialista, o incluso a los otros, porque no, me parecería lo normal para encontrar una fecha adecuada. No es obligatorio hacerlo. Ella puede hacerlo sin esas consultas y yo lo respeto, pero a mí me parece que hubiera estado bien, ¿no? Por otra parte, también he dicho que espero que no esté consultando a nadie más, sino que sea una decisión suya y no a nadie, sobre todo que esté fuera de los ámbitos de la Cámara o legislativa. Por otro lado, también dije que creía que era bueno que se celebrara esa moción de censura. Nunca he hablado de que se haga con celeridad, pero sí para garantizar que el día 2 se llegara en unas condiciones pues ya de dirimido el asunto, ¿no? Con una mayor normalidad o serenidad institucional y para la población. Bueno, no sé, todavía estamos a tiempo de que eso se haga antes del día 2, pero no tiene ese aspecto inicialmente. Pero aquí no hay que fiarse mucho de los aspectos de las cosas, pero al menos que conste que nuestras ideas iban en la línea de respeto, por supuesto, a la presidenta de la Asamblea, en fin,
indicación, sugerencia o petición de que estaría bien consultarlo para hacer bien el trabajo, pero respeto a que no se consulte. La voluntad de que si no se consulta, no se consulte a nadie que esté fuera de los ámbitos de la Asamblea, y por otro, la voluntad de que se haga antes del día 2, que sería lo mejor. Esto es lo que creemos. Si pasa otra cosa, pues por supuesto lo aceptamos, pero no tenemos ya mucho más que hacer que decir. Es decir, todo nuestro hacer consiste ahora en decir. Sí. Sí, sí, lo he visto. Muy bien, muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, es muy importante, antes de tomar una decisión, dónde uno pone la mirada para decidir, ¿no? Y la mirada para decidir ahora creemos que hay que ponerla en qué es lo mejor para la ciudadanía de Madrid, qué esperaría la ciudadanía de Madrid, qué consideran los ciudadanos de Madrid que ha de hacerse. Y desde luego la mirada también lo ponemos en qué es lo mejor institucionalmente que haya de hacerse, y desde luego esto no nos exime de la responsabilidad de adoptar la decisión según nuestras propias convicciones. Así que nosotros lo primero que tenemos que decir es que cuando anunciábamos que antes del día 2 se dirimiera es porque considerábamos que de no ser así íbamos a llegar el día 2 en unas condiciones, dicho con todo cuidado, de cierta tensión institucional, ¿no? Y nosotros, desde luego, las decisiones que tomemos las tomaremos teniendo en cuenta eso, pero también lo haremos anteponiendo a, en fin, lo que a uno parece que directamente le pide su posición. Lo que haremos es anteponer a todo lo que sea mejor para la ciudadanía y para las instituciones. Y estaremos a la altura institucional de ese día. Hemos de tomar una decisión, pero estaremos a la altura institucional de ese día. No somos ni pensamos que el asunto consista en que por un asunto que tiene que ver con la presidenta todos los madrileños no se sientan representados. A nosotros nos votaron 800.000 personas, 807.000 personas, y esa representación se puede ejercer de distintas maneras, pero nosotros podemos decir que estaremos a la altura de esa representación. Ya sé que no le he dicho ni sí ni no, ya lo sé, pero también sé que ustedes son muy listos y listas. Y luego, con respecto al asunto de lo que se llama en la noticia los chiringuitos del gobierno madrileño, lo que se hace con esto es ratificar lo que ha ocurrido en el caso Púnica, ¿no? De una u otra manera. Es una ratificación. Y una ratificación de modos de proceder que presuntamente son muy, muy irregulares, incluso delictivos, y pues, esta preocupación de los consejeros por la imagen personal, pues bueno, a mí me parece bien que cada uno se preocupe por su imagen, no nada que objetar, pero el problema es con qué medios cuida uno eso, y no, ahí es donde están los límites del dinero público. Pero, repito, me parece un dato más que lo que hace es ratificar algo que le corresponderá a los jueces dirimir, porque estamos hablando del caso Púnica. Buenos días. Quería saber si ustedes la semana pasada nos dijeron que Ciudadanos no les había puesto fecha para reunirse y hablar sobre la moción de censura. Si esa reunión se ha producido ya, si está la sensación de que se está postergando esa reunión, como que no se quiere hablar. Por otro lado, una compañera aquí ha preguntado al señor Aguado si se planteaban entrar en el gobierno después de esa hipotética moción de censura, y no ha sido tajante al respecto. No sé si nos puede aclarar si ha habido posiciones a ese respecto. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos tomado nota de los días, las horas y las ocasiones en que nos hemos puesto en contacto con los otros grupos, o llamando por teléfono, o hablando con un secretario del grupo, o hablando con alguien de la dirección, para ponernos a hablar. Hasta ahora el Grupo Ciudadanos ha pedido más bien dilación, incluso a veces hemos tenido dificultades para ponernos expresamente en contacto con ellos. No hemos tenido una reunión
formal, explícita con ellos. Nosotros la queremos tener, ¿no? De hecho, nuevamente ayer hemos insistido, hoy también hemos insistido, porque nuestra intención es pues, presentar que es el programa político para el gobierno, con estos anexos que son los que justifican de dónde han salido el programa político. Nosotros lo tenemos. Lo que ocurre con esto es que nos parece lo más adecuado no entregarlo a los medios de comunicación sin que los vean los otros grupos, ¿no? Y nos parece lo más adecuado entregarlo a todos los grupos a la vez. Y por eso, para ver si es adecuado o inadecuado, lo más interesante es verlo. Pero tenemos dificultades para hacer esa reunión, por ahora. Supongo que obedece a la posición, digo, pero esto supongo, de Ciudadanos, que ha establecido como una prioridad el hecho de que dimita la señora presidenta. Y solo en caso de que no dimita, estableció una fecha que fue a final del mes de abril, todos la conocen, pues entraríamos en la cuestión de la moción de censura. Pero les puedo decir que no sabemos tampoco mucho más, ¿eh? No sabemos en este momento en qué lugar se está resolviendo este asunto, ¿no? Por nuestra parte, nuestra propuesta es una moción de censura. Esta es nuestra propuesta. Nosotros no estamos en la solicitud de dimisión, por una razón, porque consideramos que una moción de censura, en este caso, no se refiere única y exclusivamente a una persona por un asunto aislado, sino que tiene que ver con toda una política, un modo de proceder, un modo de concebir las cosas, y entendemos que una dimisión no supondría la superación de eso, supondría quizá la sustitución de una persona por otra, pero si esa persona que viene está dentro de esa órbita, de ese modo de concebir la política, pues no sería nuestra opción preferible. O sea, por eso, ¿cuál es la diferencia con Ciudadanos? Pues quizá el modelo de las prioridades para que la señora Cifuentes deje de ser presidenta. Ciudadanos prefiere que sea por una, en fin, eliminación, que sea una, dicha en el término de que sea sustituida, ¿no? Una dimisión, y nosotros preferimos que ese camino sea por la vía de aglutinar fuerzas para conformar un gobierno alternativo. Ese gobierno alternativo significa la entrada en el gobierno de algún otro grupo. Por nuestra parte no existe en modo alguno esa concepción de las cosas. Nosotros no estamos en eso. En modo alguno estamos en eso. Nosotros estamos en un gobierno que haya de ocuparse de los asuntos durante estos 12 meses y desde luego nosotros firmemente creemos que esto no sería bueno para nadie. Desde luego no para el Partido Socialista, desde luego no para Ciudadanos, desde luego no para Podemos. Desde luego lo mejor es que cada uno siga su propio camino en la elaboración de un programa que finalmente nos lleva a unas elecciones en condiciones de serenidad y de normalidad, y luego ya después, como resultado de las elecciones, ya veremos qué alianzas nos están pidiendo los ciudadanos que hagamos. Porque las alianzas lo piden los ciudadanos con los votos. Te mandan mensajitos que conviene leer bien. Pero de entrada, ya les digo que en modo alguno estamos en hacer ningún gobierno de coalición ni algo parecido. Sí, sobre estas relaciones con Ciudadanos le quería preguntar, al margen de cuándo se convoque la fecha y de lo que vayan a abordar, Ciudadanos insiste en que pondrá condiciones al Partido Socialista al margen del programa que ustedes le presenten. ¿Tienen alguna idea de qué condiciones pueden ser o temen que puedan ser dificultosas? Hombre, lo que no va a ser es que pongan como condición que nosotros seamos el Partido Popular. O sea, si la condición para apoyarnos es que nosotros seamos el Partido Popular, pues comprenderán que es mucho pedirnos. Porque ellos han venido más bien apoyando al Partido Popular. Y lo que entiendo es que ahora están reorientando, a mi juicio, acertadamente sus opciones, en virtud sobre todo de su propio compromiso y de su programa y de su concepción de la regeneración, y por tanto nosotros sí que hablaremos para intercambiar
posiciones, pero su preferencia ya sabemos cuál es, su preferencia es la dimisión. Si luego entramos en otro camino, porque el de la dimisión no se ha logrado o no lo han logrado, pues también hablaremos, pero hablaremos no en términos de condiciones, ¿no? En términos de preferencias, de qué preferimos cada uno, de acuerdos y de preferencias, ¿no? Y esos acuerdos y preferencias supongo que tienen que ver con asuntos que ya hemos acordado, votado, tras una deliberación en la Asamblea. Si ellos dicen, bueno, es que en vez de estas cosas que han puesto ustedes aquí, sería mejor poner estas otras, o esta en este momento no vemos que sea muy viable o realizable con los presupuestos actuales, o quizás sería mejor insistir, todo eso es perfectamente, no solo posible, sino necesario. Es que nosotros queremos ese tipo de programa, trabajar así. Ahora, esta especie de ultimátum que llevarían a poner en una situación imposible, por ejemplo, nadie lo va a hacer, pero por ejemplo, que se pongan condiciones por parte de Ciudadanos que sean imposibles para Podemos, o por Podemos que sean imposibles para Ciudadanos, diciéndonos a nosotros que tenemos que casar esos dos imposibles si queremos el apoyo de los dos. Nosotros para lo imposible tenemos así de inmediato algunas dificultades. A la larga sí que es posible y creemos en lo imposible, pero de entrada vamos a ver si hacemos algo posible. Y lo posible es que seamos realistas, eficientes, solventes, competentes y concretos también para hacer un programa. Y yo, en fin, señor Aguado, con todo respeto, bueno, con el absoluto respeto a sus estrategias también, lo que digo es que va de que busquemos conjuntamente un acuerdo de preferencias, de prioridades, de aquello que Madrid necesita y no nos hagamos ultimátum. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle por qué su grupo votó ayer en contra de que se mostrara pues, la ficha original que presentó José Manuel Franco cuando entró en la Asamblea y en la que aparece pues, esa licenciatura en matemáticas que en realidad no tiene. Muchas gracias. Bueno, primero el señor Franco yo creo que inmediatamente dio una explicación. Este es un asunto de hace 23 años con unas fichas corregidas hace 15 años. Nosotros no vamos a entrar en el análisis de todas las fichas de la Asamblea para ver si en algún caso alguien ha rectificado errores. Yo lo considero un error que se haya puesto una cosa que no se tiene, también lo digo, pero que se ha corregido hace 15 años. Supongo que es el único caso, porque si el Partido Popular señala este caso es porque es el único caso que ha habido en todas las fichas y en la corrección de las fichas o en la corrección de los currículum, o si nadie ha corregido un currículum. Pero yo no voy a expandir eso. Lo único que digo es que a mí me parece que las explicaciones del señor Franco son suficientes, que los procedimientos que tienen que seguirse para aclarar ese error pasa muy directamente por lo que él ha señalado, que es la sustitución de ese error, modificando una cosa que no era así, poniendo lo que sí es. Él es, porque también se olvida algunas veces decir, él es licenciado en Derecho. Él es licenciado en Derecho. No es solo uno que no es licenciado en Matemáticas, es uno que es licenciado en Derecho. Y también es importante saber que si alguno estuviera pensando que con este asunto, de repente la señora Cifuentes tiene el máster cursado y que con este asunto, de repente, aparece el trabajo fin de curso o trabajo fin de máster, pues lo veo yo difícil. Por eso, trabajar sobre estas hipótesis de otras personas tienen valor persuasivo, pero no demostrativo. Aquí la cuestión, no nos distraigamos, es si la señora Cifuentes cursó o no ese máster y si en sede parlamentaria lo que dijo era verdadero o no. Y esta es la cuestión. Pero luego también la otra cuestión tiene interés y le agradezco que me lo pregunte, pero yo creo que es el señor Franco el que ha dado explicaciones suficientes y el que debe seguir dándolas. Si consideran ustedes que es necesario insistir. Uy.
una pequeña aclaración. Cuando le preguntábamos por la posibilidad de que Ciudadanos entrase en un gobierno después de la moción de censura, ha dicho usted que no, porque no sería bueno para nadie, pero ha empezado aludiendo a las dificultades que están encontrando para comunicarse con Ciudadanos, no para reunirse. Quería saber si eso sería un elemento más de dificultad. No sé si se refería a eso, una aclaración. Si sería más difícil formar un gobierno con gente que no se reúne con ustedes. Lo que es muy importante saber que nosotros no nos acabamos de encontrar con Ciudadanos y que estamos a ver si nos conocemos. Todas las 225 medidas que están aquí, todas son producto de un encuentro con Ciudadanos. Es decir, ya nos hemos encontrado 225 veces al menos con ellos, porque todas son resultados de propuestas que han sido negociadas, debatidas y acordadas. Y por tanto, venimos ya encontrándonos, no solo con Ciudadanos, también con Podemos, incluso con el Partido Popular, hasta ahora. El encuentro al que nos referimos ahora es el encuentro en el que pasarnos los encuentros anteriores, porque es que si no parecería que esto es un asunto de extraños en la noche. Y lo que estamos aquí es claramente en estrategias de tiempos, que el tiempo también se juega estratégicamente, pero nosotros con Ciudadanos no tenemos problemas de comunicación en absoluto. Otra cosa es que ellos puedan pensar que es más oportuno esperar unos días. Yo ya he dicho algunas veces que esto es como el juego del pañuelo, es que el juego infantil, ¿no? Donde había un pañuelo temblando en medio y uno no sabía si era mejor coger el pañuelo y correr mucho o si era mejor esperar a que lo cogiera el otro y seguirle. Pero en ese juego de esa tensión, que es también una tensión dentro del propio Partido Popular, una tensión entre el Partido Popular y Ciudadanos, pues nosotros respetamos sus tiempos, pero estamos absolutamente dispuestos a buscar acuerdos con ellos. No descreemos en Ciudadanos de ninguna manera, no tenemos problemas de comunicación con Ciudadanos de ninguna manera, entendemos que es solo una estrategia en la que el tiempo juega a favor de una opción u otra, pero nos entendemos y nos entenderemos. Sí, señor Gabilondo, como a usted le gusta decir, veo que no le pillan distraído. Eso que nos enseña es el programa de gobierno para esos 14, 15 meses que podrían gobernar si finalmente saliese adelante la moción de censura. Mire, ya sé que esto tiene su morbo. Yo en general tengo poco morbo, ya lo sé, pero esto sí tiene su morbo. Programa político para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Líneas de acción para 12 meses. Y estas líneas de acción para 12 meses tienen una introducción en distintas secciones y acaban en total hay 225 propuestas. Estas 225 propuestas, insisto en que están todas ellas votadas y acordadas en el Pleno, en la Asamblea de Madrid. Pueden ahora decir, bueno, es que votamos a favor, pero ahora que lo hemos pensado, o pueden decir, votamos a favor, pero es que nos gustaría que fuera, pues hablamos, para eso estamos, para hablar. Pero no hemos querido proponer el programa del Partido Socialista con un trágala en 12 meses. Nosotros eso nos lo jugaremos donde corresponde, en las urnas, con un programa del Partido Socialista. ¿Esto quiere decir que nosotros no tenemos ningún programa ni ningún proyecto? No, si quieren les damos el programa del Partido Socialista, pero seamos realistas. ¿Se puede poner en 12 meses, en estas circunstancias, el programa del Partido Socialista en marcha? No. ¿Quiere decir que hay aquí algo que no aprueba el Partido Socialista? No. Es que nosotros también hemos votado estas 225 medidas. También son socialistas, también son del Partido Socialista. Lo que pasa es que nosotros creemos que, sobre todo en situaciones como esta, lo que hay que tener es altura de miras, capacidad de acuerdo, generosidad también política, para poder hacer un programa que piense en la ciudadanía y nos lleve a una normalidad institucional en los próximos 12 meses. Muchísimas gracias.